Pues aquí estamos otra vez. Acabó el Brasil-México. Ya sabes, Xavier, qué ha pasado Brasil, ¿verdad? Bueno, pues... Parece ser. Pues es que, claro, ya tendría que acabarse este mundial. ¿Por qué? Porque ya no es la España. Ya está. Juan Manuel de Prada, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julia. Me he atrevido a decir a las 3:00, 3:30, cuando estaba hablando con Héctor Fernández, que tú no eres nada futbolero. Y luego me ha cogido como un remordimiento. Digo, mira que si es futbolero y no me he enterado. No, no lo soy. No lo eres. No, has acertado. O sea, no entiendes. Básicamente has acertado. Puedo tener momentos de debilidad, así, una borrachera, una despedida de soltero, que de repente pues enarbolo la bandera del Athletic de Bilbao, que es mi equipo de siempre, pero... No, pero se te pasa enseguida. Sí, se me Vale, pasa. vale. De Noelia Adánez no tengo ninguna duda, porque ya imaginaba que lo del fútbol no te iba... ¿No? No, me he venido enterando un poco ahora de que ya pues España no sigue jugando. Y ¿Te has enterado hoy? Como debe ser, con retardo. Me he enterado con y he llegado aquí y he entrado al estudio y había 5 chicos señores fuera y 5 chicos señores dentro. En total he contado 11. Ya. Y con perdón, por favor, entended bien la broma. He dicho, esto casi es violencia de género porque he llegado yo sola y esto estaba lleno de chavales. Pero es que no enterarse de esto es que es muy difícil. Muy difícil, a mí me parece prácticamente pues imposible. Es que no tengo lo que viene siendo aparato de televisión. Ya. Claro. Y eso ya... Eso es tan sencillo como estar un poco al margen de... Pero ni burofax ni nada. O sea, no, pero, ni cablegrama. pero, ¿Tienes pero cablegrama? Ayer supuse, porque yo sí que estaba por la calle, por el barrio, salía a dar un paseo con la familia y oía... ¡Oh! Esto, ¿no? Sí, que dices, sí. Esto es que no está yendo bien. La selección española ha hecho un papelón, ¿eh? Hay pues que decirlo. Yo estoy en desacuerdo. Penoso. No, yo no estoy de acuerdo. Un Pero tiki-taka soy el único. estéril. Soy el único. Un tiki-taka estéril es muy Pero bueno. Of the Tiki-taka Meadows, estéril. si a ti no te gusta el fútbol, ¿por qué opinas? No, porque... Of the Meadows. Tú no, Sardá. sé, ya Of lo the sé, ya lo Meadows. sé. No soy futbolero, lo cual no quiere decir que no no entiendo. tenga una opinión. Claro. Él pueda tiene haber. opinión. Acabáramos. Yo es que no tengo Coño, ninguna. Pero a ver, o sea, que a Sardá no le ha parecido tan mal el juego de España. Soy el único. Vamos a ver, Es ¿quién que a merecía Sardá le ganar? gusta marear la perdiz. Le No, gusta marear la perdiz. no me gusta marear la perdiz. ¿Quién merecía ganar ayer? Bueno, hombre. ¿Con No, qué ni jugaba bueno hombre ni España? nada. Moderadamente. España. Con Rusia, ostras. No. pero Ostras, vamos a jugó ver, con vamos a ver. Rusia ayer y No, perdimos con Rusia, ¿en serio? Hombre, pero Bueno, ya está Rusia- bien. Ostras, qué mal. Rusia es la anfitriona, tenía Mal. todo el campo a su favor. Claro, y Ya, cuando pero mal, hicieron esto el es VAR, mal. cuando hicieron el VAR, incluso aquellos 3 señores que tenían que dilucidar si era penalti o no, ¿O no? vieron el ejército ruso, el Potemkin que les apuntaba, ¿me entiendes? Y dijeron que no era penalti. Bueno, en fin, que estamos fuera y que la verdad es que he perdido un poco de emoción en el Mundial, es Por verdad. cierto, fue un poco humillante. Sí. Fue un poco humillante que España mandara al jefe de Estado a este partido y ellos en cambio pusieran al jefe de gobierno. Sí. Me pareció por parte de Putin bastante malévolo. O sea, que estaba el jefe Y de Estado y ninguneador. todo ayer. Y ninguneador Cuando perdimos con del Rusia. rey Cago en Felipe. la leche, ¿eh? En fin, vamos a lo que vamos. Aquí me dan una noticia, un oyente vasco me dice, ahora que he descubierto que de Prada es del Athletic de Bilbao, De toda la vida de Dios. que Yuri Berchiche ha fichado por tu equipo. Ah. Pero Ahora- ¿este que es entrenador o jugador? Espero que sea entrenador porque el jugador no puede, ¿no? Bueno, pues se Por llama ese Yuri... apellido, digo. Ya, Berchiche, no sé. No sé, yo tampoco sé quién es ¿Este ese es señor. con TX, Berchiche? No, con CH. Bueno, Yo el lo- Athletic de Bilbao se supone que no puede fichar jugadores que no sean de Euskal Herria. Pues este no parece, entendido en un sentido amplio y difuso, Euskal Ya. Herria a veces hijos o nietos, Ya, incluso ya. de territorios anexionados, digamos simpáticamente, tipo La Rioja o así, pero... Bueno, no sé. os noto ya de cuerpo de Julio, ¿eh? Sí. Tenemos Estamos cuerpo de... en Sí, de Julio. Y con ganas de ir a Monforte. Claro, Estamos hombre, de cuerpo presente. el jueves. No, cuerpo de Julio hace mucho calor, tú. Y yo entiendo que hay temas Bueno, que no tanto, ¿eh? dan más pereza. ¿Cómo Te que no darán, tanto? te darán una cosa. Aquí en Madrid hay una temperatura bastante amable. Te van a dar una cosa en Monforte, precisamente. Yo en Monforte lo que quiero es engordar un poco, porque me estoy quedando un poco flaco. Estás en los huesos. Estoy en los huesos y entonces Bueno, tengo que de hacer momento, una operación desbikini. Ya, de momento vais a comer en La Polar, que eso es garantía de que vais a comer, ni te cuento. Qué No Juan envidia. habléis, Manuel. no habléis de esto que yo Qué no voy. envidia. me Yo sabe tampoco. Los mal, compañeros traedme un del programa tape. llevan años Hablándote hablándome de la Polar. de La Polar. Bueno, pues ahora vas a comprobar lo que es. Por cierto, Yuri es de Zarauz. Ah, bueno. Yuri bien. Berchiche... Pero esto será hijo de... Es Berchichi. Yuri. Veo lo que es. A ver, déjalo. Es de Zarauz. Es de Zarauz.
Azarao. Hombre, nosotros en Athletic Bilbao tenemos a Iñaki Williams, que es negro como el azabache, y que además cumple aquellos sueños de Arzallus. ¿Os acordáis de hace años que decía, yo prefiero un negro que hable euskera que no un español que no lo hable? Y ¡zaca! Llegó Iñaki Williams. Y toma, ahí. Ahora lo que hace falta es que se reproduzca. Pero no me creo que dijese esto, no me lo creo. Bueno, sí, Arzallus hace años, hombre, hace años. Es espantoso. Nuestros oyentes seguro que lo pueden rescatar de la hemeroteca. Prefiero un negro que hable euskera. Antes que Arzallus siempre ha dicho lo peor, Arzallus siempre ha dicho esas cosas. Sí, Arzallus dijo esta frase literalmente como os la cuento. Y apareció Iñaki Williams. Bueno, pues que sepáis que insisten los oyentes, ya lo damos por bueno, por favor, déjenlo, que es de Zarauz. Ya está. El señor Berchiche es con TX. Bueno, Euskal Herria es una tierra acogedora, hospitalaria. Pero ¿por qué decís esto? Igual ha sido engendrado. Claro, ha sido engendrado. O al menos Ana, vamos ya al tema. Es hijo de vamos a hablar de educación. ¿Qué es esto de Venga, que estamos putos, hace calor y venimos tocados. Sí. Vamos a hablar de la ministra de Educación, Isabel Cela, y lo que ha propuesto, que también viene de País Vasco, por cierto, la señora Cela. Asun Salvador está también presente, ¿verdad? Buenas tardes. Buenas tardes. Aquí estoy leyendo el correo que efectivamente Yuri Berchiche, nuevo jugador del Atleti, y es de Zarauz, como dicen los oyentes, apunta al correo también, ¿eh? Sí. Bueno, es que, ¿sabéis cómo se llama de segundo apellido? Izeta. Con pues Z. Pues no diga más. Como Miquel Iceta. Miquel Iceta. Con C. Su padre, sí, le puso C porque digamos que lo castellanizaron, pero es un apellido vasco y en realidad Miquel Iceta debería llamarse Iceta con Z. Bueno, pues se llama Yuri Berchiche Iceta y es de Zarauz. Y es el mestizaje de los pueblos hispánicos de toda la vida. Soy la envidia ahora mismo de Héctor Fernández, que estoy haciéndole aquí una crónica en directo como si tal cosa. ¿De quién es el nuevo? Tú también estás de Julio, ¿eh? Sí, también. La ministra de Educación, Isabel Cela, ha propuesto este fin de semana, en una entrevista que ha concedido El País, eliminar las reválidas y también otros aspectos que también son polémicos de la LOMCE. Por ejemplo, que los críos con 13 años tengan ya que escoger itinerarios. Y ha hecho dos anuncios que vamos a analizar en profundidad. Crear una nueva asignatura de valores cívicos y éticos que se da en buena parte de Europa, valores cívicos y éticos. Y la segunda propuesta ha sido que la nota de religión deje de contar para el bachillerato, para las becas, que no tenga nota, digamos. Cuéntanos, Asun. Pues hay que recordar que la LOMCE, que se aprobó en 2013 por el entonces ministro José Ignacio Wert, recuperó el carácter evaluable de la religión en bachillerato, la equiparó al resto de optativas en esa etapa y a partir de entonces, si se elige religión, la nota cuenta para la media y para acceder a becas. El número de horas a impartir quedó en manos de cada comunidad, en el caso del bachillerato, y eso generó polémicas y debates. Algunas comunidades la eliminaron del curso de segundo, en otras lo impidieron los tribunales. En el resto de etapas, la LOMCE eliminó educación para la ciudadanía y estableció como obligatorio cursar religión en primaria y secundaria con alternativas, valores culturales y sociales en primaria, valores éticos en secundaria. ¿Qué es lo que plantea la ministra? Primero, que la nota de religión deje de contar para la media del bachillerato. Segundo, que las asignaturas de valores dejen de plantearse como alternativa a la religión y convertirlas en materia obligatoria. La asignatura de religión no puede tener resultados académicos y contar para la nota media. Y desde luego la religión no puede tener una asignatura espejo como alternativa, porque eso significa que el derecho de unos se convierte en la obligación de otros para cursar la alternativa. Los valores cívicos han de ser universales y por lo tanto todos nuestros jóvenes tienen que cursar valores cívicos. ¿Cómo han acogido las asociaciones de padres y de profesores esta propuesta de la ministra Cela? Hemos preguntado a varias. El sindicato de profesores AMPE cree que la asignatura debe evaluarse, pero no ve mal que la nota no cuente a la hora, por ejemplo, de optar a una beca. Y con respecto a esa nueva materia que propone la ministra, en declaraciones a Onda Cero explican que están a favor siempre y cuando no se use para adoctrinar a los alumnos. Nicolás Fernández Guisado es el presidente de este sindicato de AMPE. Que sea una asignatura lo más objetiva posible, alejada de subjetivismo o de cualquier tentación que se pueda caer en cualquier sentido en un adoctrinamiento que generaría un rechazo.
Por su parte, el presidente de la CONCAPA, que es la Confederación de Padres Católicos, Pedro José Caballero, cree que la religión se tiene que mantener tal cual está actualmente con la LOMCE y no vería mal la nueva asignatura de valores cívicos y éticos que propone CELA, pero pide que se consensúe el temario con las familias. Podemos ver también cuál es el contenido, ¿no? Porque claro, todo esto en lo que es el enunciado queda muy bonito, pero después hay que ver lo que es el fondo y el contenido de la asignatura para poder determinar o para poder consensuarlo. También pedimos que se cuente en todo momento con las familias. Para evitar las polémicas, la ministra Celaá ha evitado, desde luego, en su propuesta equiparar esa nueva asignatura con educación para la ciudadanía, que en su momento fue muy criticada por el Partido Popular y por la Iglesia y por los sectores más conservadores. Pero en todo caso, recordemos que se llame como se llame, la asignatura se imparte en toda Europa. Aquella educación para la ciudadanía fue la novedad más polémica de la Ley Orgánica de Educación, de la LOE de 2006, que se aprobó cuando gobernaba Rodríguez Zapatero. La materia trataba temas como la dignidad humana, la Constitución, las instituciones democráticas, derechos y deberes ciudadanos y también la familia, el amor y la sexualidad, que fueron los 3 puntos que provocaron mayores controversias. Hubo más de 50.000 objeciones de padres, demanda de 400 familias ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y al final el Supremo dictaminó en 2009 que no lesionaba los derechos de los padres. Todo eso quedó enterrado, por decirlo de alguna manera, con la LOMCE, pero sindicatos como Comisiones Obreras han seguido exigiendo la vuelta de una asignatura que se enseña, como decías, en prácticamente toda Europa, como materia separada obligatoria en Estonia, Grecia, Francia y Finlandia. En países como Chipre, Lituania, Polonia, Eslovenia y Montenegro se han integrado sus contenidos, se han repartido en diferentes asignaturas, y en Serbia es un poco como aquí. No hay educación obligatoria de ciudadanía para todos los estudiantes, sí una optativa como alternativa a la educación religiosa. Muy bien, pues hasta mañana, Asun Salvador. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Por cierto, hemos buscado la frase y la frase de Arzayus, efectivamente, la recordabas, vamos, literalmente, Julia, Juan pero Manuel. ¿tú crees que una persona tan seria y cabal como yo se va a inventar una frase apócrifa aquí de repente? No se trata de que te la inventes, pero a veces... No, estaba bromeando. A veces no somos literales. No solamente eso, la dijo en el año 94. No solamente eso, sino que una famosísima película española que durante años fue la película más taquillera de cine español, Airbag, de Juan Mabajo Ulloa, hacía un gag famosísimo. El Endacari negro. Con el Endacari negro. Claro. Hablando vasco, por favor. Efectivamente. Bueno, pues la frase famosísima de es del año 94 y el señor Arzayus dijo: ¿cómo? Yo no soy racista. Yo prefiero a un negro que hable euskera que a un blanco que lo ignore. Claro. Estupendo. Vale. Bueno, pues ya está. Dicho queda. Nunca lanzo bulos. Soy un hombre de fiar. Nuestros oyentes lo saben. Porque si no habrá una hondonada, ya sabes tú. Si recuerdas la película, ¿eh? Dice, aquí va a haber una hondonada. Una hondonada de hostias. Bueno, ¿qué os ha parecido la propuesta de la ministra? ¿En qué etapas debería incluirse esa nueva asignatura de valores cívicos? La religión debe salir bueno, debe ser una optativa sin más en todas las etapas de educación, al menos en la pública. Debe seguir contando para notas, aunque esto seguramente ya no va a ser así, pero en fin. ¿Quién quiere empezar? ¿Noelia, quieres empezar? Vale. Tú, venga, pues venga, ya, Xavier. No. Yo digo que religión, si persiste la religión como asignatura, yo creo que hay un agravio comparativo. ¿Respecto a qué? Por ejemplo, la ufología o la magia. Es decir, cuidado. Todo lo esotérico, tengamos en cuenta que siempre habrá agravios comparativos. Eres tremendo, Sarda. O sea, tú te pides la ufología para... Yo digo que no, pero si hay religión, ¿por qué no ufología? Ya, vale. Muy bien, primera aproximación al tema es que no quiere asignatura de religión. Juan Manuel, por provocación en toda regla te toca responder. No, le toca responder por ufólogo. Vamos a ver. No, hombre, vamos a ver. Yo creo que la cuestión de las religiones... las religiones han fundado las civilizaciones y nosotros vivimos una civilización determinada que está marcada por el cristianismo. Yo creo, honestamente... La ética es previa, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Claro. La ética. Vamos a ver. Están en el purgatorio, pero... La filosofía griega, por ejemplo, que efectivamente tiene una moral natural que en muchos aspectos coincide con el cristianismo o en casi todos. Eso también se puede estudiar. Por eso yo creo que debería ser
no optativa, sino obligatoria, una asignatura que culturalmente abordase el fenómeno religioso. En historia. No en historia, ¿Por qué? no, porque yo creo que es una asignatura transversal. Es decir, si tú no sabes lo que es el pecado original o el libre albedrío, no puedes entender La vida es sueño de Calderón. Pero, óigame, ¿entiendes? la literatura como asignatura también existe. No, pero si no sabes... si no conoces las historias del Antiguo Testamento, pues no puedes entender la pintura de nuestros pintores clásicos. A mí me enseñaban Felipe V, pero me enseñaban Felipe V y que una ballena se tragaba a una persona. Déjame terminar. Y yo me liaba. Yo creo que tendría que haber una asignatura de cultura religiosa especialmente centrada en el cristianismo o incluso, si se quiere, en el catolicismo, por una razón muy sencilla. Porque toda nuestra cultura... nuestra historia, nuestra literatura, nuestro arte, nuestro pensamiento, nuestra filosofía no se puede entender sin este hecho... Pero una asignatura de ilustración... Sin este hecho religioso... Pero una asignatura de ilustración también... Bueno, pero la ilustración ya está en todo, coño. No nos pasemos tampoco. Amén. Ya está en todo. No, lo que quiero decir... Vamos a ver, lo que quiero decir es que hay que distinguir entre lo que es una cultura religiosa, que a mi modo de ver... O sea, es que no entiendes una misa de Requiem de Mozart... o no entiendes la poesía de Unamuno si no tienes una cultura religiosa. La agonía de Unamuno yo la he leído y la he disfrutado, y el Requiem de Mozart lo tengo en el Spotify. O sea, no creo en Dios. No tiene que ver. Sí, amigo, pero vamos a ver. Yo creo que una cultura religiosa que tú sí tienes por edad y de la cual yo creo que se está privando a las nuevas generaciones es necesaria porque... es muy difícil, repito, entender un auto sacramental o es muy difícil entender la pintura del Greco sin tener cultura religiosa. Pero ¿cómo puedes decir escucha, esto? pero déjame terminar. Así que acabe. Déjame terminar. A ver, déjame terminar. Que acabe, que si no esto es muy cacofónico. No, hombre, sí, porque tengo que seguir en la exposición, que termino porque que tardo muy poco. Como dice que no se puede ser budista y si no se es budista no se entiende toda la religión oriental. No, vamos a ver, yo creo que tiene que haber, repito, una asignatura de cultura religiosa en la que el budismo tenga una presencia, pero que evidentemente no puede ser la misma. No puede ser la misma que la del cristianismo porque uno es hijo de su cultura y de su civilización. Dicho esto, considero... ¿Y quién la tiene que impartir? ¿Y quién tiene que decidir el temario? Bueno, no vamos a ver. Es que sería una asignatura, repito, de cultura religiosa. Ya, pero ¿quién decide el temario? Pues técnicos... No, pero déjame seguir. Pero no es eso lo que se da actualmente en la escuela. No es eso lo que se da en la escuela. Dicho esto, claro. yo considero que una asignatura confesional, es decir, una asignatura catequética, en donde se forma dogmática, en una cultura religiosa fundamental para entender la civilización en la que vivimos, sino en los dogmas de una religión y en la que se hace proselitismo de esos dogmas de esa religión, yo creo que es dudosa su existencia. Ahora bien, tampoco podemos vivir en el ámbito de las especulaciones, es decir, España está comprometida mediante unos tratados internacionales con el Estado Vaticano, que hay que cortar cuanto antes. Bueno, no, que se tienen que denunciar, ante la otra parte y se tiene que llegar a un acuerdo entre las partes. Pero decir que se puede prescindir de una obligación internacional reconocida por el derecho internacional, esto es un poco hablar un modo de paja. O sea, eso se tiene que hacer fuera de la escuela. En cuanto a la asignatura de valores cívicos... El crucifijo fuera de la escuela. El crucifijo ya está fuera desde hace mucho, querido amigo. Pero el mental. El mental. No, pero no se trata de mental, repito. Yo creo que hay que distinguir entre estas dos cosas. Creo que es importante para abordar en serio este asunto. En cuanto al tema de la asignatura de valores cívicos, que sería la tercera pata del banco, vamos a ver, que a la gente se le formen valores cívicos, a nadie le parece mal. El problema es que bajo estas denominaciones siempre al final lo que se encubre es una moral de Estado. Es decir, un intento de... crear, digámoslo así, unos paradigmas culturales que sean sustitutorios de la religión. Por eso, siempre, esto es un lapsus freudiano típico de todos los políticos, cuando hablan de este tipo de asignaturas, educación para la ciudadanía, valores cívicos, etcétera, siempre hablan de ellas a la vez que hablan de la asignatura de religión. Prueba inequívoca de que lo que están planteando es una especie de religión gubernativa o de ideología gubernativa que ocupe el lugar
que ocupe el lugar social, que ocuparon las religiones. De ética ciudadana, naturalmente. O al menos son recibidas así por los religiosos. Bueno, pero repito, es otra cosa, siempre la plantean, cuando hablan de este tipo de asignaturas, siempre hablan a la vez que de la asignatura de religión. Claro, por algo será. Claro. No, pero perdona, es que los favorables a la asignatura de religión, siempre que se hace una asignatura de convivencia social y constitucional, se llevan las manos a la cabeza. A ver, ¿de qué va? ¿Y de qué hablarán? ¿De qué? Bueno, pero la realidad es que, por ejemplo, en Educación para la Ciudad no se hablaba solamente de las cosas que se hablan en la Constitución, se hablaba de otras cosas que son discutibles y que naturalmente no tienen por qué ser impuestas obligatoriamente, ¿no? Hay un oyente que resume que la religión debiera estudiarse descompuesta entre historia, literatura y arte, claro, que es un poco lo que está diciendo, filosofía, efectivamente. Y dice, y luego la doctrina, pues que cada uno la dé en su casa, digamos, ¿no? Que lleve cada uno a sus hijos donde quiera dar doctrina, pero nunca a la escuela. Noelia Danez. Hay muchos asuntos aquí. Está lo de los itinerarios, la verdad, eso es, está la asignatura de valores cívicos y éticos, está eliminar las reválidas, está el tema de la religión que no compute en la nota. O sea, hay varios aspectos. No nos enganchemos a uno solo. Es verdad. Yo me acuerdo que cuando el primer gabinete que hicimos, cuando ya trascendieron los nombres de los ministros y las ministras de Sánchez, yo decía, Celaá me gusta. Y era porque, entre otras cosas, esperaba este tipo de planteamientos, ¿no? Que llegaran, por lo menos. Ella es católica, ¿eh? Bueno, eso también es lo de menos, ¿sabes? No, quizá no. Yo ahora mismo estoy sentada aquí hablando con vosotros en la postura del loto, que me definiría como, ¿a que sí, Juan Manuel, a que estoy en el loto? Me he descalzado, digo, podría ser budista, pero no solo descalzado, sino más cosas que no voy a contar a nuestros oyentes. O sea, que tampoco importa que Celaá sea católica para decir depende de qué cosas, como ministra que es de un gobierno pues socialdemócrata, ¿no? Que por lo menos pretende defender determinados principios pues que tienen que ver con el laicismo y alguna otra cosa que en España, por otra parte, tiene un arraigo complicado. O sea, España no es Francia y me temo que no lo va a ser nunca. El tema de la reválida... Dommage. ¿Cómo? Perdón. Dommage. Bueno, el tema de la... No me distraigas, Sardá. Sí, pero es una lástima que no sea medio minuto. Bueno, vale, ya me callo. Cállate ya. El tema de la reválida es un tema que merece casi que un gabinete aparte, porque hay tantas cosas detrás del mero concepto de reválida y de quién llega y quién no llega y bajo qué circunstancias y hacia dónde se quiere ir. O sea, es una prueba que tiene una carga y que tiene también una carga histórica, ¿no? Por el modo en cómo se ha utilizado en el curso de la historia de España, sobre todo por parte del franquismo. Pero bueno, con respecto a la asignatura de religión, hombre, parece de entrada que tiene todo el sentido del mundo que una asignatura así no se cursara, por lo menos en los centros de enseñanza pública, que tienen que ser, por definición, centros en los que no se imparta ningún tipo de asignatura que tenga carga de dogmática, digamos, o normativa. Y entonces parece razonable, como primera medida, que no compute, ¿no?, para la nota. No creo que nadie sobre esto a estas alturas tenga ninguna cosa que decir. Lo siguiente es si estas asignaturas se tienen que seguir impartiendo o no, y lo siguiente sería qué relación guardaría una asignatura como esa con otras asignaturas que no se han conseguido nunca diseñar en España y por lo tanto no se han incorporado como debieran y no se han asentado en los planes de enseñanza, pues que serían estas asignaturas de educación para la ciudadanía, valores, etcétera. Yo recuerdo, debí ser la primera generación que pudo en un colegio público, en mi caso en Madrid, y no cursar la asignatura de religión, porque incluso creo que no estoy bautizada, o sea que no tuve... se ríe Juan Manuel mirándome, pero... Porque dices creo que no, porque sabrás, tengo alguna duda sobre eso, pero vamos, comunión no hice, pero es una mujer de 45 años. Debí llegar justo a tiempo para poder evitar, o mis padres pudieron evitar, que cursara en un colegio público en Madrid la asignatura de religión. Entonces recuerdo que cuando los niños y las niñas de mi clase daban religión, yo salía al pasillo y me daban una bola de plastilina. Creo que no hemos avanzado mucho. ¡Qué imagen! En estos últimos 40 años seguimos dándole a los niños que no quieren religión bolas de plastilina. Lo que pasa es que las hemos llamado de diferente manera, pues educación para la ciudadanía, valores. Nunca hemos conseguido crear ahí una asignatura pues que tenga cierta entidad, digamos. Yo estoy en ese sentido totalmente de acuerdo con Juan Manuel. Valdría la pena considerar una asignatura con un contenido transversal de historia de la cultura y filosofía cultural,
donde lógicamente, teniendo en cuenta nuestro contexto, pues lo que tiene todo el sentido del mundo es incorporar también conocimientos y contenidos que tienen que ver con historia de la religión. Junto con otras cosas. Ha luchado, o sea, vamos a ver, la filosofía en muchos de sus territorios es el intento de escapar al dogma. No. Hombre, perdona. La filosofía es normativa. La filosofía moral, que sería la alternativa razonable en un contexto laico, y por ejemplo es lo que hay en Francia, la filosofía moral sería la alternativa lógica a religión, es tan normativa y tan dogmática como la religión. Otra cosa es que en la filosofía moral nosotros y nosotras podemos intervenir. Mientras que en la religión, como tiene un contenido de dogma y remite, digamos, a una entidad suprema y a un libro sagrado. Yo soy partidario de enseñar. A ver, un momento. Os doy la segunda ronda, pero quiero ir a los oyentes a ver qué dicen. A mí, sinceramente, yo tengo 2 hijas y, bueno, me da un poco igual. O sea, me da igual, cada uno que elija la asignatura que quiera, si quieres una asignatura tipo educación para la ciudadanía, lo que sea, me da igual. Pero seguimos cometiendo los mismos errores. Seguimos haciendo leyes de educación que solo cuentan con el apoyo de un partido o de una parte de la sociedad. Y así no se hacen las cosas. Hay que hacer una ley de educación que aglutine a todos los partidos políticos y ponerse de acuerdo para eso, aunque solo sea para eso, para que dure, para que estemos unos cuantos años con ella. Porque es que si no va a dar igual. Cuando cambie el gobierno, cambiará la ley. En Argentina teníamos formación moral y cívica en primero y segundo de secundaria, instrucción cívica en tercero. Y aquí deberían dar más historia contemporánea. Yo creo que lo que hace falta realmente en este país finalmente es una asignatura en la que se aborden las culturas religiosas, es decir, las diferentes religiones que han ido formando las civilizaciones, como un ente cultural, no como un ente confesional, ¿verdad? En Twitter, eso es lo que nos han dejado mensaje. En Twitter dice, por ejemplo, nos enseñan el catecismo en los colegios públicos, pero nada de la ley que sostiene un país democrático en el que vivimos. Por ejemplo, los niños no conocen ningún artículo de la Constitución. Tampoco ningún artículo del credo, no, eso no es cierto. En los colegios ahora mismo no se enseña el catecismo. Los que estudian religión, no, sí. Ojalá, no. La razón, ¿cómo que no se da catecismo? No. La razón por la que yo, fundamentalmente, al cabo de los años, soy contrario a la asignatura de religión, es porque creo que ha sido uno de los mayores factores de desintegración, digámoslo así, de la fe religiosa en las familias españolas, porque los padres dejaron de formar a sus hijos en la fe que les querían transmitir y lo confiaron a los colegios, en donde, en lugar de enseñárseles, como dices tú, querida Julia, al catecismo, les enseñan unas patochadas grimosas que no hay por dónde cogerlas, unas cursiladas verdaderamente pestíferas. O sea, serías partidario de dejarlo en el ámbito familiar. Esa formación religiosa. Yo considero, como he dicho antes, que creo que... No, sí, Salvador, es que no me has escuchado. Lo acabas de decir. Pero vamos a ver, considero que tiene que haber una asignatura transversal de cultura religiosa. Y dale con la cultura religiosa. Porque es que creo, historia. Es que creo que una persona que no sabe... los padres han dimitido de su obligación de formar a sus hijos. Que una persona que no sabe sí quién es Abraham, o una persona que no sabe lo que es la parábola del hijo pródigo, o una persona que no sabe lo que es el dogma del pecado original, es una persona que culturalmente está capada, porque no va a poder entender un auto sacramental o un cuadro del Greco. ¿Me entiendes? Esto es lo que he dicho. Luego he dicho que creo que una asignatura de tipo confesional tiene, a mi modo de ver, difícil encaje en nuestro mundo. Ahora bien, también he dicho que esta asignatura es producto de un tratado internacional. Es decir, que no te la puedes cargar y que la solución es a decir, no, que no computen la nota, no es auténtica solución, porque desde el momento en que tú pones una asignatura que no computa para la nota, una de dos, o pones otra asignatura alternativa que no compute para la nota, con lo cual estás... No, perdón. Lo que tú quieras. Valores ya no computaba para la nota. Perdona, mi hijo ha cursado esta asignatura valores... que propone la ministra pretende ser una asignatura universal para todos, independientemente de la religión. Pero vamos a ver si entendemos, el agravio comparativo no consiste, y ya fuera de bromas, con perdón, en lo que dice Sardá de religión o ufología, el agravio comparativo hasta el día de hoy consiste en que, por ejemplo, mi hijo, que estudia en una escuela pública, jamás ha cursado una asignatura de religión, siempre ha hecho valores, y su asignatura de valores no le ha computado la nota media. Y te lo digo porque mi hijo me acaban de dar la nota de la primaria porque la ha terminado. Mientras que los niños que sí han estudiado religión y tienen uno de sus mejores amigos que sí, en la misma escuela, en el mismo colegio, su nota
ha incluido la media, ha incluido la nota de religión. Pues ahí es donde reside el agravio comparativo. Por eso yo decía que yo esperaba rápidamente de la ministra Celaá esta primera medida. Es lógica. Si durante un montón de años y después de haber habido una reforma tan en profundidad del sistema de educación hasta el punto de que se ha alterado el esquema, digamos, del sistema de educación, hemos pasado de la EGB a una ESO, en fin, que todo es distinto, y se ha mantenido una asignatura de religión que computaba y siempre una asignatura espejo, que eso viene determinado por la propia historia de la educación en España, no tiene nada que ver con cómo nosotros conceptualizamos la religión o cómo conceptualizamos la ética o la ética pública. Y luego, por otro lado, yo tengo que decir que, bueno, a mí me parece que la misma dificultad tiene cualquier ser humano, hombre o mujer, para entender o para referenciar o para disfrutar, llegado el momento, lo que nos rodea y el mundo en el que vivimos. La misma dificultad tiene quien no sabe lo que es el pecado original y no lo puede contextualizar históricamente que quien no sabe lo que es el ostracismo en la Grecia clásica y el significado que tuvo para la convivencia en la polis. Me parecería un momento... o quien no sabe lo que es... Vamos a aterrizar. Yo llevo mucho rato callado. Bueno. Es decir, la religión... Que tú no llevas un rato callado, Sardás, si no paras. Sí, mucho rato. No. Te he escuchado atentamente, porque si no te escuchaba atentamente me perdía, porque yo soy muy limitado. Venga. Digo, eso de decir que para entender greco o lo que sea es necesaria la religión... La historia de la religión. Sí, la historia de la religión. Muy bien. Yo lo que digo también es que téngase en cuenta todo lo que ha sido la historia de aquellos que han intentado escapar del dogma de la religión católica. Estaría comprendida, claro. No, claro no. De claro no tiene nada. De claro no tiene nada. La masonería no tiene nada de claro que apareciese en la asignatura que imparten los curas. Pero vamos a ver, ¿qué vivimos? ¿En un mundo aquí no estamos ideal? hablando de nada de que impartan los curas. Pero vamos, la asignatura de religión se determina y los profesores de religión, si se divorcian, los echan. Aquí de lo que estamos No, perdón. Y luego también hay que contar. Que los sentimientos religiosos, yo no soy anticlerical, y si lo soy, es absurdo no tener en consideración la gran tarea asistencial de la Iglesia Católica y de muchísima gente de enorme valor ético. Pero lo que digo es que cuidado, porque estamos todavía hablando de eutanasia. Y la diferencia entre un criterio y el otro es estrictamente religioso. Y cuando hablamos de los derechos de los homosexuales, el director general de Televisión Española, el presidente, dice, hombre, ¿cómo voy yo a dar la parada de los gays si yo soy católico apostólico romano? Y dices, váyase usted a paseo. Aquí estás mezclando cosas. Sí, claro que las mezclas. No, hombre, en lo que sí tiene razón, vamos a ver, es que si no se ha alcanzado un pacto de Estado por la educación en España, siempre ha sido por cuestiones vinculadas a la religión. A la fe, al dogma. Entonces, eso sí que es bueno que lo traigamos sobre la mesa, porque es verdad no que es cierto. Yo la creo vez que ha estado más próxima... Se ha utilizado la religión para no llegar a acuerdos. Pero por parte de los más conservadores. No, pero vamos a ver, no creo que sea serio. Pero ha sido el único elemento, de verdad. En todo lo demás podían ponerse de acuerdo. Ha sido esto la que ha pervertido que no exista un pacto de Estado. Se utiliza, evidentemente, para otras batallas. Lo que sí que es cierto es que, vamos a ver, hay una para serie... todas, para la eutanasia, en efecto, para todo. El aborto, para el LGTBI, todo. Hay una serie de problemas que tiene la asignatura de religión, pero que están directamente vinculadas, repito, a un tratado internacional. Por ejemplo, esto que ha mencionado Sardá, de que los profesores sean elegidos por el obispo de la diócesis, los profesores de religión. Vamos a ver, esto es un compromiso al que ha llegado el Estado español con el Estado Vaticano. Venga, que espabile el Estado español. Bueno, claro, bien, pero pero tú eres partidario de renunciarlo o no. ¿De revocarlo o no? El concordato. Sería tema para otro gabinete. Bueno, pero hay que pronunciarse. Escucha, Julia, pero es que sin eso es imposible plantear lo otro. Lo otro pasa a ser demagógico, porque hay unas leyes que obligan al Estado español, y además es que los tratados internacionales es el rango superior de las leyes. Es decir, los tratados internacionales están incluso por encima de la Constitución. El Vaticano no es el Estado, hombre. Que no hay elecciones. Bueno, sí, es un Estado. No, y sobre todo que yo querría que se cumpliera el convenio de Estambul. Esto hay que ser serio.
ellos. Esto hay que ser del eso mismo modo es, que en es lo que una hay que ser. hipotética situación en la cual desapareciese la asignatura de religión, por ejemplo, hombre, tú tienes que dar una salvaguarda a los profesores que tienes contratados, no les puedes dar una patada en el culo. Tengo que hacer una pausa. Hay muchas complicaciones que normalmente los pero vamos a perpetuar, o sea, el marco, asumen. A perpetuar, o sea, pero el marco que de enseñen fondo, dibujo, que enseñen dibujo. O sea, el marco de fondo es el concordato. Bueno, pues os prometo el tratado no es un concordato, Julia, es un tratado internacional normal como cualquier otro tratado. Y luego está el concordato con la Santa Sede. No hay concordato con la Santa Sede. ¿Cómo que no? No. Tienen rango de tratado internacional. El concordato vale. tiene otra naturaleza jurídica, vale, que es de un Estado confesional que se somete al mandato de la Iglesia Católica. Ese sí es el pecado original. Ya, vale. Ahora, sí, en realidad... No es un concordato, es un tratado internacional. Que sí, vale. Pues estamos en tiempo de gabinete con Noelia Danez, Juan Manuel de Prada y Xavier Sardá, hablando de las propuestas que ha hecho la ministra de Educación, Isabel Celaá, para eliminar aspectos más polémicos de la LOMCE, como son las reválidas, que serían eliminadas, también que los críos con 13 años tengan ya que elegir itinerarios, y luego 2 anuncios que también ha hecho, que es nueva asignatura de valores cívicos y éticos, y que la nota de religión deje de contar para el bachillerato. Nos dan más opiniones otros oyentes. Bueno, eso de que hemos avanzado tanto en el colegio de mi hijo, los niños de infantil, que eran 2, que no daban religión católica, los padres del resto se quejaron de que en esa hora la profesora que se quedaba con ellos les repasaba las materias, hacían cuentas. Claro. Y que eso no podía ser, como que no podían avanzar más que los que no daban religión. Claro. Que si no daban religión no tenían que dar nada. En cuanto a que la nota de religión se compute para becas y demás, es muy fácil. ¿Cuántos suspendidos hay en toda España de religión? Mis hijos empezaron la etapa escolar hace 20 años. Ya la han acabado y os he de decir que mi lucha fue que tuvieran alguna asignatura que sustituyera la religión. Durante 20 años no lo conseguí. Mi hijo de pequeño quiso dar religión, pero solo para poder tomar la comunión por los regalos. Pasó ya la comunión y dejó de dar religión, porque decía que era perder el tiempo estar dando religión y no daba las otras asignaturas, le quitaba tiempo. Ahora ha llegado a primero de bachiller y ha cogido otra vez religión por subir nota para coger y que le ayude para que sea un impulso para las demás notas. Claro, es que por eso quieren que compute. Decían también en otros mensajes en correos y demás que porque es una María, decía, hombre, claro. Tú sacas un 3 en matemáticas y un 10 en religión y tienes de promedio un 7. Claro. De modo que ya procuran las escuelas religiosas poner notas muy altas en religión para que sus alumnos sean los que acaban el bachillerato con notas más altas. Pues eso no es de recibo. Eso no siempre es cierto, ¿eh? No siempre es cierto. Yo tengo a mi hija en un colegio religioso y hay veces que ha sacado una nota en religión regulareja y otras la ha sacado buena. Bueno, yo leo lo que me dicen. Y tiene que apretar los codos también. En cualquier caso, el problema de una asignatura que no compute es que plantea graves problemas, porque como alternativa le tienes que poner otra que tampoco compute. Claro. Me parece tremendo lo que contaba el oyente, que la hora de religión intentaba repasar con los que iban más retrasados pero y eso que ha no pasado querían. siempre, eso es lo de mi plastelina. Pero eso se soluciona quitando la asignatura de religión. Claro, o sea, la idea de Celaá y lo que siempre se ha planteado como alternativa a lo que hay es una asignatura universal para todos los niños y las niñas, en las que se curse una historia de valores. Yo le decía hace un momento a Juan Manuel, pues hombre, yo creo que lo que funda, digamos, nuestra convivencia históricamente son los derechos humanos, y ahí la aportación, obviamente, de la religión pueden dar misas, católica desde un punto de vista histórico es vital. Y esa ¿Vital sería... para qué? ¿Para los derechos humanos? Sí, claro, hombre, Sepúlveda las casas, sí, perdona. ¿Religión? No, los derechos humanos se inventan en el contexto de una polémica muy concreta, que es la polémica of the Meadows, déjame hablar, que es la polémica Sepúlveda las casas, y esto tiene que ver con la conquista, o como decimos ahora, el encuentro con América. Sí, ¿Ahí Sardá. se funda la religión? Los derechos humanos, de la dignidad. El concepto de los derechos humanos, la dignidad de la persona. Fray Bartolomé de las Casas. Exacto. Óigame, como resultado, no, deja hablar hoy ya. Como resultado de esa polémica, sí, pero, por favor, deja hablar tú ya. ¿Vale? Bueno, venga, es Javier, que yo he querido intervenir. A ver, acaba. No hay manera. A ver, acaba. Yo lo que creo, Javier, es que estamos en los últimos minutos. El legado moral, filosófico, cultural, artístico del cristianismo
con la ufología, yo entiendo que como punto de partida provocador está muy bien, pero tú sabes perfectamente que eso no es serio. En la mili a la hora de abordar este problema. Podías ir a misa o limpieza, tú elegías. Y sigue habiendo capitanes capellanes. Y oficiales capellanes. ¿De verdad era misa o limpieza? Hombre, perdóname. Como lo mío es religión o plastilina. Y tú entonces te chupaste muchas misas durante el servicio militar. Yo lo entiendo, pero ¿no? que lo que digo es que a lo que deberíamos quizá aspirar es a una asignatura universal donde los contenidos tuvieran que ver con cuáles son las narrativas que facilitan nuestra convivencia. Me parece que la de los derechos humanos es la única que reconocemos todos y todas como propia, y ahí el papel de la religión es vital, como es vital el papel de la filosofía moral o de Kant. O sea, no quiero decir, o sea, eso está por decidir, pero la doctrina, y está por consensuar, y la doctrina no tiene absolutamente nada que ver con esto. Extraescolarmente. Extraescolarmente y cada familia. Yo creo que la catequesis es algo que tienen que currarse los padres y la comunidad religiosa a la que los padres pertenezcan. Esto es cierto. Ahora bien, seamos serios. Una persona sin conocimiento de la religión, y repito, decir religión no es hablar solamente de unos dogmas, es hablar de una civilización a la que pertenecemos. Yo creo que a esa persona la estás condenando a una mutilación cultural muy importante. Condena y mutilación me parece muy fuerte. Pero historia. Bueno, la historia yo que he dado, la asignatura de historia la he dado y sé lo que se da en historia. Vamos, sé lo que da mi hijo en historia y cómo le cuentan la guerra civil y casi preferiría... Viva Cristo ya, pero la historia, por ejemplo, no, si tú te pones a estudiar el Concilio de Trento, tienes que conocerla. Si lo único que digo, Javier, es que ya que estamos reconsiderando los contenidos de determinadas asignaturas, pues que está bien pensar en cómo estamos abordando el conocimiento del pasado, porque al final todo esto tiene que ver con el pasado y con cómo nos relacionamos con él, y que no lo hacemos nunca con extrañamiento ni con empatía, y lo hacemos desde el dogma todos y todas, no solamente los católicos y las católicas. Sí. Bueno, entonces, y la historia ¿Quieres la asignatura también de religión, sí o no? No, yo no. A ver, pues si yo no te voy a ¿estáis de acuerdo? Ella ha abogado por una asignatura en la que se transmitan conocimientos sobre las religiones. Claro, sobre las. Estáis en plural. El mateísmo. Sí, pero bueno, entiendo también que la religión católica tiene que tener un protagonismo mayor, digo yo, por la cultura a la que pertenecemos. Por lo que veo en eso, se acabó la música. ¿Estáis de acuerdo? El creyente y los ateos, ¿no? Bueno, por lo que veo. Algo, ¿no? No, Xavier no, Xavier está en lo suyo. Como dogma. En la ufología, Xavier está en la ufología. Vale. Creo que sí. Mañana miras tu horóscopo a ver cómo te va. Vale. Adiós. Bueno, eso es astrología más que ufología.